Esta película, concretamente el guión, y de alguna manera ahora me dirijo muy concretamente a mis alumnos en la escuela de cine. Me llama mucho la atención porque el guión, la obra de teatro, es prácticamente la misma cosa, con toda probabilidad. Está basado en este libro del que hemos hablado antes, Una pena en observación, y no se transcribe ni una sola frase textual del libro. Es el espíritu del libro. El libro es, como he dicho antes, el que habría escrito nuestro personaje cuando la película se acaba, y por eso vuelvo a invitar a leerlo. Es un ajuste de cuenta con Dios, es un libro profundamente religioso. Y sin embargo, sin decir una sola frase textual del libro, que por eso no vienen los títulos de crédito de la película, y solamente se dice basado en un hecho real, sin embargo está el espíritu del libro, los personajes del libro, no valdría la pena incluso leer alguna frase, descritos exactamente como están descritos en la película. A mí eso me parece un enorme mérito de guión. Pero Juan Miguel, ni siquiera esas frases que antes hemos citado, como esa maravillosa, que nos hemos quedado todos con ella, de leemos para saber que no estamos solos, leemos para saber que es una frase realmente estremecedora. Yo pienso que esa frase sí tiene que estar, vamos, no sé exactamente, no se trata de comprobarlo, pero que realmente son frases como estas que citábamos Eduardo y yo antes, que primero es ella la que dice que el dolor de entonces es parte de la felicidad de ahora, que luego al final, muy final, con la voz en off de él, mientras esa grúa maravillosa se levanta y ese plano final, la voz de él dice lo contrario, dice, no exactamente lo contrario, sino es otra versión de lo mismo. El dolor de ahora es parte de la felicidad de entonces. Pienso que eso forzosamente sí tiene que estar en el original, porque son frases... No están. Pues, no están. Pero el guión es un hallazgo, entonces, el guión es fantástico. Voy a disentir de ti, porque si no, esto se va a convertir en una cosa terrible. Antes de que disiente, yo voy a decir una cosa, y ahora disiente, pero yo voy a decir una cosa que no suene a frivolidad, pero tú lo vas a entender bien por lo de Margarita Gautier. Esta película también cuenta con una actriz, Debra Winger, que no hay nadie que yo haya visto que se muera mejor. Porque también en una película que se llamaba La fuerza del cariño, Terms of Endearment, cuando estaba en la habitación a punto de morirse, las miradas eran sobrecogedoras. Y las miradas que tiene aquí, ya puedes tener el mejor guión del mundo, pero las miradas de ella hacia él y la mirada a su hijo cuando le ves son una cosa... No solamente la mirada, José Luis, la manera como tiene colocado el cuello, que me recuerda... Como a ti te gusta la muerte de Margarita Gautier, de Greta Garbo tanto, ¿no? Pero yo creo, pues probablemente desde Greta Garbo no ha habido nadie en el cine que tenga esa capacidad de transmisión de lo que estás junto a alguien que se está muriendo. No es exactamente que se muera bien, sino que transmite la sensación de la vida que se le escapa. Es una cosa prodigiosa, y ahora disiente... No, disiento cortés, amablemente, y por poner alguna pega, porque si no nos van a decir... Yo además te preguntaba cómo es posible que frases tan hermosas no estén en el original. Entonces, a mayor gloria de Nicholson. Si lo que te quería decir es otra cosa. Es que justo lo que a ti te gusta, a mí no me gusta de la película. Fíjate, yo creo que tienes toda la razón. Toda la primera parte de la película las secuencias terminan en punta de una manera teatral, digo yo, con una frase excesivamente brillante. Eso es lo que pienso yo de ese tema. Por una razón, te voy a explicar. Porque yo siempre he tenido la sensación en el cine, no ya en esta película, sino en el cine en general, que todo el mundo que sale en el cine es muy inteligente. Y en la vida eso no sucede. Los tontos son tontos y no dan una respuesta, se quedan callados. Y en las películas los tontos dicen cosas muy inteligentes. Claro, si encima son catedráticos, son profesores en Oxford, y ella es una poetisa, claro, es un duelo un tanto benaventiano, a ver quién dice la frase más brillante. Y a mí eso me parece que le resta emoción a la película. No sé, pero por eso yo antes apuntaba que eso ocurre sobre todo al principio, cuando la película ya se carga de emoción y realmente surge el problema, porque realmente la primera hora de la película pues es una descripción de los personajes y cómo esos personajes se conocen y se interrelacionan. A partir de la segunda hora de la película, pues efectivamente empieza a ocurrir todo el drama.
nace el amor, y nace la enfermedad, y nace todo. En una primera parte, porque, que es un poco lo que yo también entiendo de Juan Miguel, está más basada en el diálogo, pero la segunda parte está basada en la mirada. Exacto. La segunda parte de la película ya son las miradas. Hay un juego de miradas continua de Hopkins y de ella que se están diciendo muchísimas más cosas. A mí me parece que eso es lo que sobrecoge, eso es lo que te atrapa. Es una película que se ve con el alma, más que con los ojos, toda esa segunda mitad, porque tú estás teniendo la sensación de que te ha podido pasar a ti o te va a poder pasar, pero que esas son situaciones tan reales y tan auténticas que tienes el mismo desconcierto que tiene Hopkins. ¿Cómo podrías hacer frente a ello? Y eso es maravilloso cuando él decide casarse. Ese es un momento mágico de la película, ¿no? Sí. Exactamente. Es que yo de todas formas ahora disiento. Yo disiento porque yo creo que esa primera parte de la que estáis hablando y con la que coincido es que es imprescindible, porque como decía Hitchcock, por supuesto. Si vamos a Suiza, chocolate. Si vamos a Holanda, molinos de viento. Y si vamos a España, toreros. Si estamos en Cambridge, tenemos que tener personajes académicos, congelados, pero muy necesarios. Recordar la primera de las clases que vemos de Jack Ruiz. Está con los alumnos, habla del amor cortés. Y dice algo así más o menos como el gozo más intenso consiste no en tener. La felicidad eterna solo se tiene cuando lo que más deseas no está a tu alcance. Esa es una posición de alguien que lo ha leído todo en los libros, por decirlo de una forma cervantina. Pero es decir, eso es lo que va a permitir que ese personaje se rompa, se derrumbe y aparezca la emoción. Ese primer tercio tan lleno de palabras es lo que permite que después aparezcan las miradas. Y es preciso que, de igual forma que vemos los ritos, las ceremonias, el Festival del Saber, el 1 de mayo, esa secuencia tan hermosa, el 1 de año, que no ha ido nunca, Luis, viviendo en la universidad y siendo un académico, tiene que ir con Joy Gresham, que quiere participar de la vida, no quedarse simplemente en los libros. Pues ese personaje de Christopher Reilly, magníficamente interpretado, es que tiene que ser así, porque ese es el mundo que se va a derrumbar. Si no se nos presenta de esa manera y se presenta de esa manera, yo creo que no sería tan intensa la emoción de la segunda parte. No, si yo estoy de acuerdo en lo que dices en la medida en que yo soy un profundo admirador de la inteligencia. Pero es que la segunda parte, como ahora está de moda y parece ser que es cierto que la emoción forma parte de la inteligencia, no necesitaba de tanta brillantez. Te voy a poner un ejemplo solo de algo que no me gusta, que es lo que los técnicos llaman la subtrama del alumno que roba libros. Eso no es necesario para entender el drama de la película. La frase que dice que es magnífica, que le decía a su padre, la podía haber dicho el hermano, la podía haber dicho él mismo, la podía haber dicho ella. Y lo único que hace esa subtrama es simplemente cubrir los tiempos muertos de la historia que está contando. Vuelvo a disentir. La historia... Pero la hace un pobre maestro de escuela. Vuelvo a disentir. Que yo creo que él nunca ha podido reflexionar sobre algo tan sencillo sobre la como... frase no tengo ninguna... No, pero que venga de un maestro de escuela, que él le dice... No se lo dice la primera vez, cuando le dice, ha muerto, le quería mucho. Se lo dice cuando ya se ha muerto su padre. Que es algo como que él dice, esto hay que decirlo... Sí. En vida, la posteridad no queda para nada, ¿no? Eso a mí me parece que sí es clave. Igual que hay una cosa que no hemos tocado, que es el chico, el personaje del chico. Cuando te das cuenta que el chico está solo, que le dice, oye, este chico está solo, es que ese chico está solo mucho tiempo. Tienes que hablar con él. Ese chico no puede hablar con su padre. ¿Podemos llamar a América? Pero ese chico no habla más que de su padre, continuamente y entre líneas. ¿Sabe mi padre que está enfermo? ¿Sabe? A ese chico le falta el cariño paterno y se encuentra con que la otra paternidad que le viene dada tampoco parece que le vaya a dar nunca. Eso es precioso, ese chico que es la magia, ¿no? Yo ya remato mi sentimiento. No, yo creo que Eduardo viene muy agresivo. Yo creo que esa subtrama, como tú dices, sí que no es superflua y es útil al relato. Él es un profesor. Es un profesor brillante, por ejemplo, con los alumnos que prácticamente no le dicen nada en las clases. Este alumno se aburre con el academicismo de Luis, a la vez que se aburre porque está leyendo los libros por la noche, como nos da una referencia en una situación posterior, aparte de lo del maestro. Y de alguna forma es el discípulo que teóricamente ha fracasado con Luis en la universidad y que después ha encontrado su camino enseñando. Yo creo que eso, me podría decir que a lo mejor viene un poco demasiado forzado o cualquier otra cosa, pero yo creo que todas las subtramas en las buenas películas acaban aportando algo, acarreando elementos que nos van llenando de sentido la película. Hay una película mejor para el tema que tú estás diciendo, que a mí me parece un tema
apasionante, el tema del maestro, el tema del alumno, etcétera, por mil razones, y tú las sabes muy bien. Está en una película estupenda, de la cual creo que hay 2 versiones, no voy a hacer erudición ahora, pero